Dios les bendiga. God bless you. Aleluya, el Señor es bueno. The Lord is good. El Señor es bueno. The Lord is good. ¿Cuántos lo saben? How many know this? ¿Cuántos lo creen? How many believe this? ¿Cuántos lo creen? How many believe this? Oh, yo lo creo, hermano, el Señor es bueno. I believe it, brethren. God El is Señor good. es bueno. The Lord is good. El Señor es The bueno. Lord is good. Aleluya. Hallelujah. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor. The Lord is good. Vamos a ir ahora a la palabra de Dios, Let us go to the Word of God. comenzando en la primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. We're going to go to the first letter of Paul to Timothy. La primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. The first letter of the Apostle Paul to Timothy. Y vamos a ver el capítulo 6. And we're going to go to chapter 6. Primera de Timoteo, capítulo 6. 1 Timothy chapter 6. Y vamos a comenzar en el verso 9. And we're going to start in verse 9. Alabado sea Cristo. Blessed is the Lord. Gloria a Dios. Glory to God. Gloria a Dios. Glory to God. Perdón, en el verso número 10. I apologize. Verse 10. Primera de Timoteo 6:10, ¿lo tenemos? 1 Timothy 6:10. Do we have it? Amén. Amen. Dice la palabra de Dios de esta forma: The word of God says as following. porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. For the love of money is the root of all evil, which while some covet after, they have erred from the faith and pierced themselves through with many sorrows. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas y sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia, la mansedumbre. But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness. Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuistes llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Fight the good fight of faith, lay hold on eternal life, whereunto thou art also called, and hast professed a good profession before many witnesses. Te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, I give thee charge in the sight of man, who quickened all things, and before Christ Jesus, who before Pontius Pilate witnessed a good confession, que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. that thou keep this commandment unto spot, unrebukable until the appearance of our Lord Jesus Christ. Amén Amen y amén. and amen. Buen Padre que está en el cielo, a ti te damos la gloria y la alabanza, y te pedimos, Señor, en esta tarde, que tú, oh Dios, te glorifiques. Hoy venimos delante de ti para buscar tu presencia, para buscar el Espíritu Santo. Oh Jehová de los ejércitos, rompa toda cadena que puede haber adentro de nosotros en este día. Liberte, oh Dios, a cualquiera de nuestras vidas que esté cautiva. Y ayúdenos, Señor,
para poder guardar esta fe sin mancha, sin ensuciarnos, sin darle lugar en nuestro corazón y en nuestra vida al pecado. Ayúdenos, Señor, a guardarnos hasta el día de tu santa aparición. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Lleve esta palabra con unción y con fuego, con el poder de Dios. Que haga Dios en este día una obra maravillosa en este lugar. Que venga de ti, oh Dios, tu poder y tu presencia. Que obre, Señor, en este día, para que salgamos diferente, no por palabra de hombre, ni por obra de hombre, sino por el poder de Dios y la obra tuya, oh Jehová de los ejércitos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dando gloria a Dios, pueden tomar asiento. Giving a glory to God, you may be seated. Aleluya. Hallelujah. Le damos gracias a Dios We give thanks to the Lord, siempre por sus misericordias always for His y mercies por sus maravillas. and for His wonders. Le doy gracias a Dios I give thanks to God porque en esta semana el Señor nos permitió una grande victoria. because during this week God allowed us a great victory. La semana pasada Last week adquirimos el primer bus de la iglesia de Kalamazoo. we acquired the first bus for the church. Amén, of Kalamazoo. gloria a Dios. Amen, glory to God. Yo me gozo. I rejoice. Y también, como ya ven, And now, as you also see, pudimos cambiar las bancas para sillas we were able to change the pews to chairs. y hemos aumentado la capacidad de asientos por más de 20%. And we have increased the volume of seats by about Y estas 20%. no son todas, ahí todavía tenemos algunas guardadas. And these are not all of them. We have a few kept in storage. Y gloria a Dios, And glory to God, porque Dios es bueno. because God is good. Pero también gloria a Dios, But also glory to God, porque en estas últimas 2 semanas because in these last few days, hemos repartido más tratados que creo que en como 2 años. we have dispersed more tracts than we have in about 2 years. Y la iglesia ha respondido al llamado de su pastor And the church has responded to the calling of their pastor para salir a evangelizar. to go out and evangelize. Y gloria a Dios, And glory to God, porque cada semana because every week debemos estar en las calles we should be in the streets atacando a las obras de Satanás attacking the works of the y devil predicando el evangelio and preaching the gospel y llevando algo diferente a la sociedad, and taking something different unto society, porque la sociedad está llena de maldad. because society is filled with Y wickedness. qué lindo es cuando la iglesia And how precious is it when the church sale a la sociedad, goes out unto society, pero no para llevar maldad, but not to take wickedness, sino para orar, but to pray, para predicar, to preach, para evangelizar to evangelize, y llevar algo and to diferente. take something Yo different. dije, llevamos algo We diferente, have something porque different. somos el pueblo de Dios We are the people of y God. somos We are diferentes. different. Gloria a Dios. Glory to God. Oh, yo me gozo, hermanos, Oh, brethren, I rejoice porque vamos a seguir trabajando. because we're going to continue to work. Vamos a seguir siéndole fiel a We're Dios. going to continue to be faithful to Y God. así And this way, veremos no solamente el crecimiento de la we iglesia, will not only see the growth of the church, pero veremos la gloria de but Dios. we shall see the glory of God. Porque es lo que anhelamos. Because that's what we desire. Ver la gloria de To Dios. see the glory of God. No solo queremos ver este lugar lleno We don't only want to see this place filled de personas o de almas. of people or of lives. Queremos verlo lleno de la gloria de We want to Dios. see them filled with the glory Del of God. poder de With the Dios. power of God. Porque ese es el poder que necesitamos. Because that's the power we need. Es el poder de Dios que necesitamos. It is the power of God that we Es el poder de Dios que necesitamos. the power of God that we need. Alabado sea Cristo. Yes, it is Christ. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? How many can praise the Lord?
Necesitamos ese poder. We need of that power. Necesitamos el poder de We Dios. need of the power of God. El poder de Dios es lo que rompe las cadenas. The power of God is what breaks the chains. El poder de Dios es lo que liberte las almas. It's what liberates the lives. El poder de Dios es el que sana la enfermedad. It's what heals the sickness. El poder de Dios es lo que salva. It's what saves. El poder de Dios es lo que ministra. It's what ministers. El poder de Dios es lo que necesitamos. It's what we need. Alabado sea Cristo. Blessed is the Lord. ¿Cuántos pueden alabar a Dios? How many can praise God? ¿Cuántos necesitan el poder de How Dios? many need the power of God? Anhelamos el poder de We Dios. desire the Queremos power el of God. poder de Dios. We want the power Oh, of queremos God. ver la gloria de We Dios. want to see the Hermano, glory. queremos And ver we want to see la gloria de the Dios. glory of El God. poder de Dios. Power of God. Oh, alabe el Señor. Worship God. Alabe el Worship the Señor. Lord. Pero el poder de Dios tiene un gran enemigo. But the power of God has a great enemy. El enemigo es el pecado. The enemy is sin. Porque cuando estamos viviendo en pecado Because when we're living in y sin, no nos separamos del pecado, we don't separate from sin. no podemos tener el poder de Dios. We can't have the power of Porque God. donde está la luz de Dios, Because where the light of God las is, tinieblas se tienen que the ir. shadows have to disperse. Donde está el Espíritu de Where the Dios, Spirit of God hay is, libertad. there is liberty. Las cadenas son rotas. Chains are broken. Entonces cuando usted vive en pecado, So when you live in sin, usted rechaza el poder de Dios. you reject the power of Y por God. eso tenemos que anhelar el poder de So Dios. that's why we have to desire the power Tenemos of God. que desear el poder de Dios. We gotta desire it. Y debemos entender And we must que el understand poder de Dios rompe that cadenas. the power of God breaks Que el chains. poder de Dios rompe It cadenas. breaks the chains. El poder de Dios rompe cadenas. It breaks the chains. Llámelo como lo quieres llamar. However you want to call El it. homosexualismo se rompe con el poder de Dios. Homosexuality is broken. Llámelo Jesus como Christ. quieras llamarlo. Call it what you may. La idolatría se rompe con el poder de Dios. Idolatry is broken by the power of God. Llámelo como quieres llamarlo. Call it what you want to call it. Las cadenas a los vicios se rompen con el poder de Dios. Chains to vices are broken by the power Todos of los God. pecados All sin son desechados are cuando undone viene el poder de by Dios. the power of God. Por eso si usted busca el poder de Dios, That's why if you seek the power of usted God, va a ver un cambio. you're going to see a Un change. cambio en tu vida. Change in your Un life. cambio en tu vida. Change in your Un life. cambio en tu vida. Change in your life. Cuando usted busca el poder de When Dios, you seek the power of algo va a God, cambiar. something's going to change. Usted va a ser You're gonna be diferente. different. Porque el poder de Dios te va a cambiar. The power of God's going to change you. Usted va a poder dejar la fornicación. You're going to leave fornication. Porque ahora tienes el poder de Because Dios. now you have the power of Vas a God. poder dejar la pornografía. You're going to leave pornography. Porque tienes el poder de Dios. Because you have the power of Vas God. a poder dejar el adulterio. You're going to leave adultery. Porque tienes el poder de Dios. Because you have the power of Se God. llama poder. That's called power. Se llama poder. Called power. Porque te da el poder Because he who gives para power dejar el pecado. to leave sin, Para dejar el pecado. Para dejar el pecado. El poder de Dios te hace libre. the power of God makes you El free. poder de Dios te hace libre. The power of God makes you Por eso hay free. que buscar el poder de Dios. When you look for the power of Hay que God, buscar el poder de Dios. you must look for Hay the que power. anhelar el poder de Dios. You must desire. Oh, usted que tiene pruebas. You who have trials. Usted que tiene luchas. You who have La trials. respuesta está en el poder de Dios. The answer is in the power of God. Usted que tiene vicios. You who have vices. Usted que tiene You adicción. who have addiction. La respuesta está en el poder de Dios. The answer is in the power of God. Usted que está cayendo who are falling. al adulterio, a la pornografía. Adultery and La pornography. respuesta está en el poder de Dios. The answer is in the power of God. El poder de Dios te liberta. The power of God liberates El you. poder de Dios te liberta. It liberates you. El poder de Dios te liberta. It liberates you. El poder de Dios te The power liberta. of God liberates you. Alabado sea Cristo. Blessed is the Lord.
El pecado The sin es algo sucio, is something dirty, es algo perverso, something perverse, algo que nos separa de Dios. something that separates us from God. Pero es tan astuto el diablo But the devil is so astute que él es capaz that he is able que hasta entrar a través de una culebra to even enter into a snake, al huerto del Edén into the Garden of Eden, para tentar a una persona, to tempt a person, para hacerla caer en el pecado. to make them fall in sin. El pecado está a la puerta, Dios le dijo a Caín, The sin is at the door, the Lord told me, dándonos a entender letting us understand que el pecado está cerca. that sin is near. Y el apóstol Pedro dijo And the Apostle Paul que said, el diablo anda como león rugiente the enemy is like a roaring y lion, él está buscando, and he is seeking, él está buscando a quien he is devorar. seeking whom he can Pero si devour. usted tiene el poder de But Dios, if you have the power of cuando God, él te mira a ti, when he looks at él you, va a entender, you're going to este understand es diferente. that this one's different. Yo quiero atacarlo, I don't want to attack yo him. quiero destruirlo, I want to destroy him. pero cuando me acerco, When I draw near, yo siento el poder de I Dios. feel the power of Yo God. siento el poder de I feel Dios. the power of God. Por eso hay que estar lleno. That's why we must be filled. La copa tiene que estar rebosando. The cup has to be overflowing. Usted se tiene que llenar de You gotta Dios. fill yourself up with Usted se God. tiene que llenar de You gotta Dios. fill up with God. Usted se tiene que llenar de Fill Dios. up with God. El pastor no te puede llenar. The pastor can't fill No, you. porque el pastor también se tiene que Because he llenar. has to fill himself Tu as well. esposo no te puede llenar. Your husband can't Tu fill you. esposa no te puede Your llenar. wife can't fill you. Porque el aceite viene de arriba. Porque el poder viene de arriba. comes from El heaven. poder viene de arriba. El poder viene de arriba. Por eso usted tiene que buscarlo. That's why you gotta seek it. Buscarlo de arriba. Seek it from above. Tienes que buscar las cosas de Dios. You gotta seek the things of Tienes que God. buscar lo que viene de Dios. You gotta look what comes from Oh, God. alabado sea Cristo. Blessed is the Lord. Aquí el apóstol le dice a Timoteo, Here the apostle says to usted Timothy, tiene que pelear. you gotta fight. Hay una batalla There is a battle que usted tiene que pelear. that you must fight. Es una batalla buena It's a good fight. porque es una batalla para Dios. Because it's a battle for Pero God. hay un adversario But there's an adversary. porque no hay batalla sin adversario. There's no battle without No hay adversary. pelea sin enemigo. There's no fight without enemy. Pero aquí no hay But cobardes. there is no coward. Aquí hay peleadores. There are only Aquí fighters. hay hombres y mujeres dispuestos a There are pelear. women and men willing to Aquí fight. no hay de esos que corren del diablo. We don't have people here that run from the devil. No, cuando vemos que el diablo está atacando. No, when we see he's attacking. Cuando vemos que el diablo está ganando ventaja. When we see that he's there. Comenzamos a afilar los instrumentos de guerra. Comenzamos a preparar We begin to prepare los instrumentos de la batalla. the instruments of Y la battle. palabra de Dios nos dice And the word of God que tells us nuestras milicias, that our weapons, de nuestros armamentos, that our de weapons, los instrumentos que tenemos para luchar contra el diablo, instruments we have to attack no against the son devil, carnales, they are not carnal. son They are espirituales, spiritual. vienen de Dios, They come from God. vienen de Dios. They come from Y God. cuando usted dice Dios, When you say God, necesito una espada, I need a sword. necesito un escudo, I need a shield. necesito un casco, I need a casket. necesito porque voy a pelear, Because I'm gonna fight. porque Goliat se quiere levantar, Because Goliath wants pero to yo rise. puedo vencerlo. But I can overcome Usted va a tener la victoria. You shall have the victory. Usted tendrá la victoria. You shall have the victory. Si usted corre, You run. si usted se esconde, You hide. el diablo se para a The reírse, devil's gonna stand and laugh. a decir quién me va a desafiar. Who's gonna challenge me? Y eso es lo que sucede And that's what happens cuando caemos en el pecado. when we fall in sin. Creemos que estamos We vencidos. believe we're overcome. Decimos ya Goliat me venció. We say Goliath has No, overcome me. ya no puedo parar de ver la pornografía I can't stop watching porque ya lo pornography. veo todos los I días. see it every day. Ya no puedo parar de fornicar I can't stop fornicating.
Porque fornicating. fornico todos los días. Because I fornicate every Ya day. no puedo parar de fumar o tomar. I can't stop drinking or smoking. Porque ya estoy atado. Because I'm bound up. Y eso es lo que el diablo quiere que usted crea. And that's what the devil wants you to Eso believe. fue lo que Goliat hizo. That's what good Goliath. ¿Quién me puede vencer? Who can overcome me? Y mientras que el pueblo estaba escondiéndose, And while the people were él hiding, salía he would go todos out los días every day para desafiar el pueblo de to Dios. challenge the people of Pero God. el día que se levantó un joven But the day that a young man stood fue up el último día que se levantó Goliat. was the last day Goliath Cuando stood up. usted se para firme When you stand up y again usted dice ya, suficiente, suficiente. and you say enough is enough, Voy a ir en contra de usted, Satanás. I'm going to go against you, Voy a Satan. prepararme. I'm going to prepare myself. Voy a armarme con armas I'm espirituales. going to equip myself with Y spirit. Dios te arma con armas espirituales. And God equips you with Cuando these usted things. hace eso, When you do this, usted va a vencer. you're gonna Usted va a vencer. You're gonna overcome. Usted va a vencer. You're gonna overcome. Usted va a vencer. You're gonna overcome. Usted va a vencer. You're gonna Esto no es de this cobardes. is not of the cowardly. Porque los cobardes no heredarán el reino de Dios. Because the cowardly shall not receive Pero the si kingdom usted of heaven. tiene, But si if you- usted tiene valentía, But if you have that way, si usted es but valiente, if you are valiant, si usted le cree a if Dios, you believe in God, si usted decide creerle a if you Dios, choose to believe in si God, usted decide creer a la palabra de Dios, you choose to believe the word of que God, en Dios hay poder, that in God there is que en power, Dios hay proezas, that in God there is que en Dios promises, hay victoria, that in God there is que en victory, Dios hay sanidad, in God there is en healing, Dios hay poder, in God there is en Dios se rompen las in cadenas. Him the chains are Usted broken. tendrá la victoria. You shall have the victory. Usted tendrá la victoria. You shall have victory. Pelea, Fight! pelea, Fight! pelea, Fight. pelea, Fight. pelea, Fight. pelea, Fight. pelea. No te dejes por vencido. Don't be overcome. No te des por vencida. Don't give up. No te des por vencida. Don't give up. Pelea, Fight. pelea, Fight. pelea. Fight. A ver hasta dónde Dios te permite. See until where God permits Cuando you. Gedeón comenzó a triunfar, When Gideon began to triumph, él no sabía hasta dónde Dios lo iba a llevar. he didn't know until where God was going to take him. Lo que él sabía era que tenía 300 hombres con él. What he understood is that he had 300 men with him. Y eran 300 hombres escogidos por Dios. 300 men chosen by God. Y eran los que Dios le había dicho, estos van a pelear contigo. Those that God said, these are going to fight with you. Y esos 300 hombres vencieron reinos. And those 300 men overcame kingdoms. Y en la primera batalla, cuando Gedeón tenía miedo, And in that first battle where Gideon was fearful, él le dijo, Dios, dame una señal. he said, God, give me a Y él sign. se va escondiendo al campamento de los enemigos. And he goes to hide in the camp of the Y enemies. él le oye al enemigo hablar. And he hears the enemy speak. Uno le dice al otro, One says to another, yo vi I saw una visión. a vision Que algo venía that something y nos overcame destruyó. and destroyed Y el us. otro le respondió, And the other responded, esa es la mano de Dios that is the hand of y la God espada de Gedeón. and the sword of Gideon. Usted de pronto te sorprenderás You might be surprised si usted pudiera escuchar al diablo if you could hear the devil que dice, that says, siempre lo tendré bajo mi esclavitud, I'm going to always have him under my porque no se atreve a levantarse. because he doesn't dare stand up. Porque el día que usted se atreve a levantarse, Because the day you dare to stand el up, día que usted se dé cuenta, the day that you understand, espere, yo sirvo a un Dios de victoria. oh wait, I serve a God of victory. Yo sirvo a un Dios de poder. I serve a God of power. Yo sirvo a un Dios de gloria. I serve a God of glory. ¿Qué hago cayendo del pecado? What am I doing falling to Yo sin? sirvo a un Dios vencedor. I see it here, serve the God Y of usted power. dice, voy a acercarme a Dios. And you say, I'm going to draw close Y to usted him. decide buscar el poder de Dios. And you choose to seek the power of El God. enemigo va a decir, oh, espere ahora. The enemy's going to say, oh wait a second. Ahora hay un gran problema. There's a great problem now. Lo teníamos bajo nuestra mano, We had him under our hand, pero se dio cuenta quién estaba con él.
But he realized who was with Se him. dio cuenta quién estaba con He ella. realized who was with Se her. dio cuenta que se sirven a un Dios que me ha vencido. They realized that they serve a God Porque that's overcome. Cristo venció al diablo. Because Christ overcame the Cristo devil. venció al diablo. Christ overcame the devil. Cristo venció al diablo. Christ overcame the Y devil. cuando usted se dé cuenta And when you que realize usted puede luchar, that you can fight, que usted puede vencer, that you can overcome, que usted puede destruir las obras de maldad that you can destroy the works of con el wickedness poder de with Dios, the power of God, comenzarás a buscar el poder. you begin to seek the power. Comenzarás a buscar el poder. You begin to seek that Porque power. ¿cuál es el proceso de hoy? Because what is today's process? Hoy caen en un pecado, Today you fall in sin. se sacuden un poco You shake it off a little. y dicen mañana trataré de hacerlo mejor. And you say, tomorrow I'm going to try to do it a little better. Mañana voy a tratar de no caer de nuevo. Tomorrow I'll try not to fall Y again. nos sacudimos un poco. And we shake it off a little bit. Una oración de 5 A minutos. prayer of 5 minutes. Perdóname Dios, mañana trataré mejor. Oh no, Lord, tomorrow I'll try better. Pero tenemos en nuestra mente But we have in our minds que mañana volveremos a caer. that tomorrow we're going to fall again. Pero ¿qué sucede cuando realmente le creemos a But Dios? what happens when we truly believe God? Cuando realmente comenzamos a entender When we truly begin to que understand Dios nos puede dar la victoria. that God can give us victory. Que Dios tiene poder para que usted pueda vencer al pecado. That God has the power for you to overcome ¿Cuándo sin. vas a darte cuenta When are you going to understand que Dios te ha dado la victoria? that God has given you victory? Porque aún en el huerto del Edén, Because even in the Garden of Eden, Dios le habla a la serpiente the Lord spoke to the serpent. y le dice, usted va a morderle aquí abajo en el pie. And he says, you're going to bite down here in the ankle. Pero la descendencia de esa But mujer the descendants of this te va a pisar la cabeza. step on your head. Te va a pisar la cabeza. Gonna step on your Y head. hace 2000 And años about 2,000 sobre years la ago, cruz del Calvario, upon the cross of esa Calvary, descendencia de esa the mujer descendant of that woman, llamado Jesús de Nazaret who is named Jesus le of pisó Nazareth, la cabeza al diablo. stepped on the head of the enemy. Por eso no hay que temer. That is why you shouldn't Por fear. eso no hay que ser cobarde. That's why you shouldn't be a Cuando el coward. enemigo se levanta, Because when the enemy runs, pelea la batalla. you gotta fight the battle. Alabado sea Cristo. Blessed is Christ. El pecado nos rodea. The sin El surrounds us. pecado está alrededor de nosotros. Surround us. ¿Cómo puedo separarme de algo que me rodea? How can I separate from something that's around ¿Cómo me? puedo separarme de algo que está en todas partes? How can I separate from myself from Con something el that's poder de around? Dios. With the power of Con God. el poder de With Dios. the power of God. Por tus fuerzas, By your strength. usted va a caer todos los días. You're going to fall every day. Usted va a salir cayendo todos los You're días. going to turn out to fall every Por tus day. fuerzas, With your strength. usted no va a ser libre. You're not going to be Porque el que useful. tiene el poder para romper las cadenas Because he who has the power se to llama break the chains, Jesucristo. his name is Jesus. Con tus fuerzas, With your strength, usted no va a tener la victoria. you can't have the victory. Pero con el poder de Dios, But with the power of God, usted vencerá. you shall Con overcome. el poder de Dios, With the power of God, usted tendrá la victoria. you shall have victory. Oh, aleluya, hermanos. Aleluya. Hay que buscar el poder de Dios You must seek the power of God para separarnos del pecado, to separate us para from sin, separarnos de la maldad. to separate from wickedness. Mira lo que dice tu hombre de Dios. Verso 11. Look at what verse 11 says. Mas tu hombre de Dios, But you man of God, tu mujer de Dios, you woman of God, huye, flee, huye de estas cosas. flee from these things. Del amor al dinero, The love of money, del amor a los pecados, to the love of sin, del amor de sí mismo, to love of yourself, del amor a la vanidad. to love of vanity. Mira, la vanidad es algo terrible. And vanity is something tremendous. La vanidad nos lleva a hacer cosas terribles, hermanos. Vanity takes us to do tremendous Por things amor a nosotros mismos. for love to ourselves. Yo conozco yo personalmente I know personally de muchos of many que hoy están pastoreando. that today they're pastoring. No porque Dios los llamó a la obra. Not because God has called them. No porque Dios les dio un llamado. Not because God gave them a calling. Ni siquiera tienen el bautismo del Espíritu Santo. They don't even have the baptism of the Holy Ghost. Ni siquiera tienen lo más esencial.
They don't even have the essentials. Pero hoy están pastoreando But today they're por pastoring amor a sí mismo, for love of themselves. para no tener autoridad sobre ellos, So they don't have authority upon them. para no doblegarse, But to not be able to bow down. porque son muy Because importantes they're too important para obedecer a la autoridad. to obey authority. Son muy importantes They're too important para tener un pastor. to have a pastor. Son muy importantes. They're too important. Entonces dicen, vamos a buscar un local So they said, we're going to look for a place. y vamos a comenzar a And pastorear. we're going to start pastoring. Pastores, Pastor oh, Rubén y Mariel, Reuben and Mario. los santísimos, Holy. sin llamado, Without calling. sin el poder de Dios, Without the power sin of el God. Espíritu Santo. Without the Holy Ghost. ¿Y qué sucede? And what occurs? Ahí van muchos. Many go. ¿Por qué? Why? Porque no quieren el poder de Dios. Because they don't want the power of God. Porque están contentos en su pecado. Because they're content in their sin. Porque están contentos en su condición. They're content in their condition. Y lo que dice Juan capítulo 3, And in the John chapter 3, no vienen a la luz, they don't come to the light. porque en la luz se vean las tinieblas. Because light takes away darkness. Y como aman las And tinieblas, because they love darkness, pues voy a buscar un lugar donde hay they're tinieblas. going to look for a place that there's darkness. Y van a encontrar And they're going to find it. pastores Pastors que se dicen ser pastores, that call themselves pastors. pero no llegan al requisito bíblico de un pastor. But they don't reach the level of biblical requirements. Y si no llegan al requisito bíblico, And if they don't reach those requirements, significa que no están aprobados por Dios, it means that they're not approved by pero God. son amadores de sí mismos. They're lover of themselves. No buscan la aprobación de Dios, They don't seek God's approval. buscan su propia aprobación, They seek their own approval. la aprobación de su familia. Approval of their ¿Y qué family. importa si Dios aprueba o no? And what? Does it matter if God Alabado approves sea or not? Dios. Blessed is the Eso es Lord. lo que dice el apóstol aquí. That is what the apostle Tú, is saying. hombre de Dios, You man of tu God. mujer de Dios, You woman of God. huye de estas cosas. Flee from these things. Pero ¿cómo vas a poder huir? But how can you flee? ¿Se acuerdan de Jacob? Do you remember? De José, perdón. Of Joseph. Cuando su padre le hizo un saco de colores hermosos. When his father made him a coat of many colors. Sus hermanos estuvieron celosos His brothers were jealous. por la relación que él tenía con su With padre. the relationship he had with his Lo, father. lo echaron en un hueco So they threw him in a pit. y lo vendieron en esclavitud. And they sold him in slavery. Y él fue como esclavo vendido. And he was like a slave sold off. Y llegó a la casa de Potifar. And he got to the house of Potiphar. Y dice la Biblia que Dios estaba con él. And the Bible says God was with Y him. era un joven hermoso. And he was a beautiful young Y man. entonces, ¿qué sucede? And so what happens? La mujer de Potifar puso sus ojos sobre él. Potiphar's wife puts her eyes upon Y him. le decía todos los And días, she would say every day, duérmese conmigo. sleep with me. Acuéstate conmigo. Lay with me. Acuéstate conmigo. Sleep with me. Pero él le decía, But he would say, mi Señor me ha dado todo en esta casa, my Lord has given me everything in this house. pero no a ti, But not you. porque eres la esposa de mi Señor. Because you are the wife of my master. Pero llegó el día, But the day came. él entra a la casa He goes into the house. y no había nadie. And there was nobody. Los otros sirvientes ya se habían ido. The other servants had left. La mujer de Potifar los había echado a todos. And Potiphar's wife had Y, thrown them aside. y estaban solos. And they were alone. La esposa de Potifar Potiphar's wife y este joven. and this young Y la man. Biblia dice And the word of God que ella says lo agarró por los vestiduras. that she grabbed him by his dress. Literalmente le agarró su ropa, She literally grabbed his clothes, diciéndole acuéstate conmigo. saying, sleep with me. Y él se quitó la ropa He took off y his clothes. salió huyendo He went out running porque le importó más because he worried more agradar a to Dios, please God no perder el than llamado, to lose the calling, no perder el don de Dios. the gift of God. Amó más a Dios God greater ay, que al pecado. than sin. Pero ¿cuál será nuestra reacción? What would be our reaction? Estamos en la casa, We're at home. nadie se da cuenta, Nobody's going to realize. no hay nadie alrededor. There's nobody around. Si me escondo en el baño, nadie se da If I cuenta. hide in the bathroom, no one's going to find out. Si me escondo en el carro, nadie se da If I cuenta. hide in the car, no one's going to find Si out. voy a otra ciudad, nadie se da If I go to cuenta. another city, nobody's going to find Si out. nos encontramos en un punto lejos, nadie se va a dar If we go cuenta. find each other in a distant place, Y nobody's going to know. hacemos como hizo Esaú. And we do like Esau did. Cambiamos la promesa de Dios We
change the promise of God por un plato de lentejas. for a plate of lentils. Y después, ¿qué sucede? And after it happens, Viene la muerte. death comes. La Biblia dice que Esaú, The Bible says Esau, aunque lloró con lágrimas, although he cried with tears, nunca recuperó su primogenitura. he never recuperated the firstborn rights. Eso es lo que hace el pecado. That is what sin does. Nos roba de la bendición de It Dios. steals us from God's blessing. Adán y Eva estaban en el huerto de Edén. Adam and Eve were in the Garden of Eden. Estaban en un paraíso sobre la tierra. They were in a paradise upon earth. No tenían hambre, tenían todo. If they had hunger, they had everything. Vivieron a miles de años. They lived thousands of years. Dice la Biblia que Adán murió a los 930 años. The Word of God says that Adam died at 930 years. Y eso se cree que fue después de la caída. And it's believed that that was after the fall. No se sabe cuántos años pasaron en el huerto del Edén. So we don't really know how many years passed in the Garden of Eden. Pero ahí estaban en un paraíso perfecto. They were in that perfect paradise. Y tenían a Dios como amigo. And they saw God as a friend. Dios andaba por el huerto del Edén y hablaba con Adán. God would walk in the midst of Eden and he would speak to Adam. Tenía todo lo que necesitaban. They had everything that they needed. Pero entró el pecado. But sin entered. Entró el pecado. Sin entered. Y la Biblia dice que por ese pecado And the Word of God says that by that sin, entró la muerte a toda la humanidad. it brought forth death to all of humanity. El pecado hizo que Dios los tuviera que sacar del huerto del Edén. Sin caused to take them out of the Eden. Perdieron la bendición. They lost the blessing. Perdieron la primogenitura. They lost that first right. Perdieron todo lo que Dios les había prometido. They lost everything that God had Por promised. amar al pecado. For loving sin. Por caer en el For pecado. falling in sin. El pecado mismo entró al cielo. Heaven itself entered. Sin entered Porque la heaven. Biblia dice que Luzbel estaba ahí. Because the Bible says that Lucifer was there. Él estaba ahí como ángel. He was there as an angel. Pero entró el pecado en él. But sin entered inside of Y him. aún siendo un ser eterno, And even being an eternal being, le dio lugar al amor a sí mismo. he gave way to love for himself. Y vio el trono de Dios. Saw the throne of God. Y comenzó a desearlo. He began to desire Y por it. eso dice a Jesucristo: And that is why it says, yo vi al diablo echado del cielo como rayo de luz. I saw the Satan fall from the heavens like a lightning bolt. Pero ¿qué tal nosotros? But what about us? Hablemos de un Sansón. We see about Samson. Dios lo había separado desde su nacimiento. God had separated him from his birth. Dios le había prometido a sus padres: God had promised his parents este iba a ser un libertador de Israel. that this was going to be the liberator of Israel. Este va a ser alguien que va a libertar al pueblo de todos sus enemigos. This is going to be somebody that liberates the people Y from his enemies. cuando venía sobre Sansón el Espíritu de Dios, And when the power of God would come upon Samson, cuando venía el poder de when Dios, the power of God would el come, hombre tenía fuerzas this increíbles. man had incredible strength. Rompía las cuerdas de los He would enemigos. break the cords of the enemy. Mataba a miles. He would kill thousands. No lo podían vencer They couldn't overcome porque him tenía el poder de Dios. because he had the power of God. Pero aparece Dalila. But Delilah appears. Aparece una mujer suave. An easy woman appears. Tremendo, porque Sansón se podía casar con cualquier israelita. And it's tremendous because he could have married any Israelite woman. Sus padres mismos le dijeron: His parents himself told him, no hay mujeres entre nuestros hermanos para ti. is there not a woman amongst us Pero for él you? quería la filistea. But he wanted that Philistine. Quería la incrédula. He wanted the unbeliever. Y cuando podía hacer las cosas bien, And when he could do things the right way, escogió hacerlas mal. he chose to do them wrong. Hombres y mujeres que se pueden casar Men and women that can get married dentro de la iglesia, within the church, nada se lo impide. nothing stops Pueden you. buscar esposo o esposa, They can look for a husband or pero wife, escogen andar con la del mundo. but they choose to be someone from the Escogen world. andar con el del mundo. They choose to be with someone from out Escogen there. andar con cónyuge desigual. They want to be within an uneven yoke. ¿Y qué sucedió con Sansón? And what occurred with Samson? Cuando murió él, When did he die? murió debajo de sus enemigos. He died underneath his enemies. Ciego porque le quitaron los ojos. Blind because they
took his eyes out, destruido. destroyed, Y aunque mató a muchos, and even though he killed many, también murió él. he died there as No well. cumplió el propósito de Dios. He did not fulfill the purpose of Porque God. se fue de buscar el poder de Dios Because he left from seeking the power of a God buscar las cosas del mundo. to seek the things of the world. Cuando viene el pecado When does sin come y se apodera de nosotros, and overcome us? cuando estamos buscando las cosas del mundo When we're seeking the things of the en world vez de las cosas de Dios. instead of the things of Si God. todos los días If every day estamos buscando las cosas de Dios, you're seeking the things of si God, todos los días if every day estamos buscando el poder de we're Dios, seeking the power si of God, todos los días if every day buscamos el poder de we Dios seek the power of God y recibimos and we receive el poder de the Dios, power of God, vamos a vencer, we're going to overcome. vamos a We're vencer, going to overcome. vamos a We're vencer. going to overcome. Alabado sea Cristo. Blessed is the Lord. Tenemos que apartarnos del pecado. We must separate ourselves from it. Huye, Flee. huye Flee de estas cosas. from these things. Sepárate Separate de yourself las cosas de maldad. from the things of wickedness. Mira lo que dice Segunda de Corintios Look at what 2 Corinthians en su capítulo 6, in chapter 6, cuando vemos el verso 17. when we see in verse 17, Ve el verso 16. verse 16. Dice, ¿qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? And what agreement hath the temple of God with idols? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. For ye are the temple of the living God. Usted es el templo del Dios viviente. You are the temple of the living ¿Qué God. acuerdo puedes tener What con las agreement- cosas del mundo? What agreement can you have with the things of the Con la world? vanidad del mundo. With the vanity of the Con las world? modas del mundo. With the things of the Con la world? perversidad del mundo. With the perversity of the Con las world? tinieblas del mundo. With the darkness of the ¿Qué world? acuerdo puede haber? What agreement can there be? Porque a veces ese acuerdo Because sometimes that agreement es tan fuerte is so que strong ya no somos templo de Dios. that we are no longer temple of God. Somos templo de tiniebla. We are a temple of darkness. Alabado sea Cristo. Blessed is the Lord. Somos una imagen We are an de image quién éramos en Dios. of who we were in Somos God. una figura We're a figure de quienes éramos en of Dios. who we were in Porque God. comenzamos a tener acuerdos Because we begin to have con las agreements cosas del mundo, with the things of the con, world, con las cosas de las with the tinieblas. things of darkness. Comenzamos a ceder lugar. We give way. Comenzamos a abrir la puerta de nuestra casa. We begin to open the door of our home. Comenzamos a abrir la puerta de nuestro corazón. We begin to open the door of our Poco a hearts. poco le dimos lugar And easily a las cosas de los ídolos. we give way to the things of the Y idols. comenzamos a hacer acuerdo And so we make agreements con las cosas del diablo. with the things of the devil. Y hoy somos una imagen And today we're an de image quienes éramos en Dios. of who we were in God. Eso es lo que el Señor habla en Apocalipsis. That is what the Lord speaks. Cuando dice, volveos al primer amor. When he says, return to the first Y love. vuelve a las primeras obras. And we return to your first Porque works. esas eran las obras que nos llevaron a conocer el poder de Dios. Because those were the works that acquired us to know the power Oh, of God. las obras del comienzo. Those works in the beginning. Las obras del The principio. works of the beginning. Cuando nos despertábamos en las noches a buscar el poder de Dios. When we would wake up at night to seek the power of God. Cuando no nos acostábamos sin antes clamar a When Dios. we wouldn't fall asleep until we clear and called Cuando unto la God. Biblia era parte de nuestro diario vivir. When the Bible was a part of our daily life. Cuando leíamos la palabra. When we read the Word. Cuando nos alimentábamos de la palabra. When we'd be satisfied by the Cuando Word. nos alimentábamos del poder de When Dios. we'd have sustenance by the Word of Cuando en God. nuestra casa había música cristiana. There was Christian music at home. En nuestro carro había música In our cristiana. car there was Christian music. Y pasábamos los días alabando a We Dios. would pass the day worshiping God. Pero comenzamos a ceder But we begin to give a way las cosas del mundo. of the things of the Y world. hoy somos una imagen And today we're an de image quienes éramos. of who we were. Porque hay acuerdo. Because there's an Y agreement. por eso el Señor dice, ¿qué acuerdo hay And that's why he says, what agreements? con ustedes y el mundo? What is agreement do you have with the world? Tienen que romper el acuerdo con el mundo. You must break that agreement with the world. Tienes que romper el acuerdo con You Satanás. have to break
that agreement with Y Satan. tienes que fortalecer tu acuerdo con And Dios. you must strengthen your agreement with God. Vosotros sois el templo de Dios. We are the temple of Christ. Nosotros somos el templo de We Dios. are the temple of Christ. Esta iglesia es el templo de Dios. Church, you are the temple of Esta Christ. obra es el templo de This Dios. work is a temple of God. Tu vida, tú eres templo de Dios. Your life, you are temple of God. Aleluya. Hallelujah. Mira lo que dice el verso 17. Look at verse 17 says Alabado sea Cristo, de 2 de Corintios 6. of 2 Corinthians chapter 6. Dice, por lo cual Wherefore, salir de en medio de ellos. come out from among them. Eso es salir de los acuerdos que tienes con el mundo, It means to come out from those agreements you have with the con world. las cosas de la mundanalidad, The things of worldliness. con los modos del mundo, With the ways of the world. y busquemos la santidad. And seek holiness. Salga de ellos, Come out of them. salga de esos acuerdos que tienes con el mundo Come out of those agreements you y have with the world. apartaos, dice el Señor, And separate, saith the Lord. y no toquéis lo inmundo. And touch not the No unclean. toquéis lo inmundo. Touch not the unclean. No toquéis lo inmundo. Touch not the unclean. Deje el pecado atrás. Leave sin behind. Deje el mundo atrás. Leave the world Y behind. entonces And then Dios nos recibirá. I will receive you. Y seré para vosotros por Padre. And I will be a father unto Y you. vosotros me seréis hijos e hijas. And ye shall be my sons and daughters. Dice el Señor Todopoderoso. Saith the Lord Almighty. Usted que dice, ¿por qué siento que Dios está lejos de mí? For you that said God is far away from me. Pero ¿cómo está tu acuerdo con el How mundo? is your agreement with the world? ¿Cómo estás de acuerdo con el mundo? How is your agreement with the world? ¿Cómo está tu acuerdo con el How pecado? is your agreement with sin? ¿Has dejado el mundo atrás? Have you left the world behind? ¿O habitas ahí todavía? Or do you still abide there? ¿Has dejado el pecado Have atrás? you left sin ¿O behind? habitas ahí todavía? Or do you abide still there? Porque eso es lo normal del hombre. Because that's what Eso es lo normal del that's hombre. normal for men. El pueblo de Israel salió de Egipto. The people of Israel came out of Egypt. Salieron de la esclavitud. They came out of slavery. Pero cuando tenían pruebas en el But desierto, when they had trials in the desert, siempre decían, they always said, volvamos a Egipto. we're going to go to Egypt. Volvamos al lugar de esclavitud. We're going to go back to the place of slavery. Moisés nos sacó aquí para morir. Moses took us out to die here. Y cuando Moisés subió al monte a estar con And Dios, when Moses went to the mountain to be with God, como se demoró, since he took such a long tomaron time, todo el oro, they took all the gold hicieron un becerro de oro and they made a goat of gold, y dijeron, and they said, este es nuestro Dios. this is our God. Este es el Dios quien nos sacó de Egipto. This is the God that took us out of Egypt. Adoraron a una estatua de oro, They worshipped a statue of gold, viendo la nube de Jehová sobre el monte. seeing the cloud of God upon the mountain. Eso es la naturaleza del hombre. That is the nature of man. Lo dice el Proverbios. In the Proverbs it El says, perro vuelve a comer su vómito. the dog returns to eat his vomit. Es la naturaleza nuestra. It's our natural being. Dios nos liberta de la fornicación. God liberates us from fornication. Realmente nos liberta. Truly liberates us. Pero luego en el futuro But later in the future, aparece una oportunidad an opportunity y appears. volvemos atrás como que nunca hubiéramos sido libertados. We go back like if we were never liberated. Dios nos liberta de los vicios, God liberates us from vices, del alcoholismo, of alcoholism, de fumar tabaco, of smoking de tobacco, fumar marihuana, of smoking de marijuana, fumar cocaína. of smoking Y cocaine, estamos libres. and we're free. No sentimos el deseo de hacerlo más. We don't have the desire to do it Pero anymore. luego en el futuro But later in the future, aparece una oportunidad the opportunity appears, y volvemos como que nunca hubiéramos sido libertados. and we return like we were never liberated. Por lo cual dice, For which it says, salir de en medio de ellos. come out.
Tenemos que salir del pecado. We must come out of sin. Tenemos que separarnos de pecado. We must come out of sin. Tenemos que deshacernos del pecado. We must undo ourselves of ¿Cómo sin. lo podemos hacer? How can we do it? Con el poder de With Dios. the power of God. ¿Cómo lo podemos hacer? How can we do it? Con el poder de With Dios. the power of God. Usted quiere ser libre. You want to be free? Tienes que buscar el poder de You Dios. must seek the power of Usted God. quiere ver un cambio en tu vida. You want to see a change in your Es life? posible. It's possible. Con el poder de With Dios. the power of God. Y seré para vosotros por Padre. And I will be a father unto you. Pero no toquéis lo inmundo. But do not touch the unclean. Tenemos que dejar atrás lo inmundo. We must leave behind unclean Y things. debemos no tocarlo. And not touch it. Debemos de dejarlo atrás. We must leave it behind. En la primera carta a Tesalonicenses, In the first letter of to the Thessalonians. en el capítulo 5, In chapter 5. comenzando en el verso 19, Starting in verse 19. la palabra de Dios dice: The word of God says. no apaguéis al espíritu. Amen. First 5:19. It says. No apaguéis al espíritu. Quench not the spirit. No menospreciéis las profecías. Despise not prophesying. Examinarlo todo, retener lo bueno. Prove all things, hold fast which is good. Abstente de toda especie de mal. Abstain from all appearance of evil. Eso significa That means que yo voy a dejar atrás el mundo y la maldad, I'm going to leave behind the world and its wickedness. pero también lo que aparece a mundo, But also the things that appear lo que of huele the a world. mundo, What smells like lo que world. huele a inconverso, What smells like being unbelievers. lo que parece ser de un inconverso, What I perceive to be like an unbeliever. también lo voy a dejar atrás. I'm going to leave it behind. También lo voy a dejar atrás. I'm going to leave it behind. ¿Por as qué? well. Why? Porque Dios de paz me santifica. Because the God of peace sanctifies Y me. sin santidad And without yo no holiness, veré a Dios. I shall not see God. ¿Cómo podemos hacer esto? How can we do this? Con el poder de Dios. With the power of God. Con el poder de With Dios. the power of Con el God. poder de Dios. With the power of God. Jehová God, es el que rompe las cadenas. He is the one that breaks the chains. Jehová The Lord, es el que te hace He libre. is the one that sets you free. Jehová Jehovah es el que rompe las is cadenas. the one that breaks the chains. Pero usted tiene que buscarlo. But you must seek Him. Usted tiene que buscarlo. You must seek Him. Usted tiene que buscar el poder de You must Dios. seek the power of God. Usted tiene que buscar el poder de Dios. You must seek the power of Sin God. el poder de Dios usted no va a poder separarse del pecado. Without the power of God, you're not going to be able to Sin el separate poder from de sin. Dios usted no va a poder ser libre. Without it, you're not going to be free. Sin el poder de Dios usted no va a vencer. Without it, you're not going to overcome. Por eso no hay que buscar tanta respuesta de hombres. That's why you can't seek the answer of man. Tienes que buscar el poder de You Dios. must seek the power of God. Usted no tiene que buscar palabra de hombre. You don't have to seek word of man. Usted tiene que buscar el poder de Dios. You must seek the power of Porque el God. poder de Dios te hará libre. Because the power of God shall El make you poder de free. Dios te hará libre. Shall make you El free. poder de Dios The power of te God hace libre. shall make you free. Oh, busque el poder de Dios en esta tarde. But they seek the power of God. Ven al altar. Come to the altar. Buscando el poder de Dios. Seeking the power Ven of al God. altar. Come to the altar. Buscando el poder de Dios. Seeking the power Ven of al God. altar. Come to the altar. Buscando el poder de Dios. Seeking the power Estemos of de God. pie. Stand. Ven al altar. Come to the Buscando altar. el poder de Dios. Seeking the power of El God. poder de Dios te liberta. The power of God El liberates. poder de Dios te hace libre. It makes you free. El poder de Dios te hace libre. It makes you free. El poder de Dios. Abasai kirebe. Oh, the power of God. Kirebase kibarabashebe sebe. Venga buscando. Venga buscando. Come seek Venga me. buscando. Come seek Venga me. buscando. Come seek me. Venga buscando. Come seek Venga me. buscando. Come seek Venga me. buscando. Come seek Hay me. poder de Dios aquí. There's power of God. Hay poder de Dios aquí. The power of God Hay is poder de Dios aquí. The power of Hay God. poder de Dios aquí. The power of God is Estos son los únicos. for these the only Pues van a ones recibir hoy. to receive Y today. rabase que me rebesheban. Abasui que me vencerebe. Abasai que me rebesai que me. Oh, babasui que rebesheebe.
Venga Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios. Lleva hasta mamá y sé que me lleva y su mamá y sé que me. Oh, Madre de poder. Que no caiga, que no caiga, que no caiga, guárdale su sequía. Oh, Santo, busque el poder de Dios, busque el poder de Dios, busque el poder de Dios, busque el poder de Dios. Busque, clave, 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 busque poder de Dios. Necesito un encuentro con el Dios vivo y Aleluya. en su presencia y aquí Sobre esta vida, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Desciende como Aleluya, amada iglesia, donde usted está, fuego de si usted poder sobre ella. necesita ser libre de su pecado, venga al altar. Si hay atadura en usted, venga al altar. Si es bueno orar en su banca, pero venga al altar del Señor. Aleluya, para que se pongan las manos sobre usted. Oh, para que esas ataduras, esos vicios, esa amargura, ese pecado sea deshecho por el poder de Jesucristo. Oh, aleluya, venga al altar de Dios. Oh, presente su vida, aleluya. Oh, Señor, aquí está un pueblo reconociendo, oh Dios del cielo, que necesita que tú liberes, que anhela, Señor, ese poder del cielo, ese poder que quebrante los yugos de Satanás, ese poder que quebranta las ataduras, ese poder que da liberación. Oh, clame, iglesia, clame. Oh, ore por la libertad, pida libertad en el nombre de Jesús. Quebra las cadenas, Señor. Liberta al cautivo. Da libertad, oh Dios del cielo. Dale la fuerza, pídale la fuerza al Señor. Pide la fuerza al Señor. Él es el que te da las fuerzas para vencer. Oh, aleluya, aleluya. con el Dios vivo. Oh, aleluya. Estar en tu presencia, decir Oh, Señor, oh, Señor. necesito un encuentro con el Dios vivo. Oh, dile, Señor, yo necesito. Yo necesito, Dios. Yo necesito de ese poder tuyo. Dile, Señor, anhelo, Dios, deseo. Oh, Espíritu Santo, Necesito un encuentro oh, con aleluya. el Dios vivo. Entra en mi vida y entra en este corazón. El gran yo soy. Oh, aleluya, aleluya. Y con el gran yo Oh, ese Dios. gran yo Oh, aleluya, aleluya. Oh, mi alma te alaba. Oh, dile al Señor, yo no quiero ser una imagen de lo que yo era antes. Yo no quiero ver para atrás y decir que yo antes era alguien en la fe.
Oh, mi Señor, queremos servirte. Queremos tu poder, queremos ver tu gloria. Dile, quiero ver tu gloria en mi vida. Quiero ver tu gloria en mi hogar. Quiero ver tu gloria en mis hijos. Quiero ver tu gloria en mi matrimonio. Quiero ver tu gloria en mi trabajo. Yo quiero ver tu gloria por la mañana, por la tarde, Señor. Aleluya, aleluya. Oh, dile, Señor, anhelo, anhelo, anhelo. Anhelo, Señor, anhelo, anhelo. Oh, mi alma te alaba. Oh, Señor, mi alma te alaba. Ayuda a tu pueblo, Señor. Ayuda a tu iglesia. Ayuda a esta obra, Dios del cielo. Oh, que nos apartemos del pecado, de la inmundicia. Que nos apartemos, Señor, del pecado, de la maldad, de la oscuridad, de toda apariencia de pecado. Oh, que haya libertad para servirte, oh Dios. Quebranta los yugos, las ataduras, Señor. Porque queremos la lluvia del cielo. Apartaos, sepárate del pecado. Oh, y la base, y la base, y la base, y que vas a bajar. Oh, sabe. Dios te liberta hoy. Dios te liberta hoy. Busque su poder. Él te liberta, busque su poder. Él te liberta, busque su poder. Busque su poder. Busque su poder. Busque el poder de Dios. Busque el poder de Dios. El poder de Dios te liberta. El poder de Dios te ayudará. El poder de Dios te hará libre. El poder de Dios te hará libre de todo pecado, 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 de todo pecado. La sangre de Cristo tiene poder, tiene poder. Señor, reprenda toda obra del diablo. Reprenda toda obra del diablo. Reprenda toda obra del diablo. Oh, sí, para bachete. Y la base, y la base. Oh, sí, para bachete. Aleluya.